¿Por qué creemos lo que creemos? ¿En qué creemos? ¿De dónde surge nuestra fe, hermanos? ¿En dónde está fundamentada nuestra fe? ¿Qué alcance tiene nuestra fe, hermanos? ¿A qué nos compromete nuestra fe? ¿Se ha hecho estas preguntas, hermano, hermana? Seguramente sí, la gran mayoría. Y si alguno de nosotros no nos la hemos hecho, pues sería bueno hacérnoslas día a día, hermanos. ¿En qué creemos? ¿De dónde surge nuestra fe? ¿Dónde se fundamenta? ¿Qué alcance tiene? ¿A qué nos compromete? Esas son algunas preguntas que por la diapositiva puse. Hubiera querido poner más, pero no caben. ¿Sí, hermanos? Pero bien, continúo, hermanos. Vamos a ver de manera muy breve, por el tiempo, hermanos, estas interrogantes. Vamos a tratar de responderlas de manera general, pero que son fundamentales para cuando alguna persona nos hace un tipo de cuestionamiento. ¿Por qué crees lo que crees? ¿De dónde viene? ¿Por qué estás siempre apegado a Dios? Cuando saben o nos identifican como hijos de Dios. Y bien, hermanos, solamente vamos a ir recapitulando de manera muy breve que nuestra fe, la fe de la Iglesia de Dios Séptimo Día, número 1, es una fe bíblica. Es una fe bíblica, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos que abarca desde el Génesis 1:1 hasta ¿qué, hermanos? Hasta Apocalipsis 22:21. Y puse el 20 porque me gusta cómo termina, ¿no? Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Y dice Juan: amén. ¿Qué dice? Ven, Señor Jesús. Y despide: con la gracia del Señor sea con el pueblo santo de Dios. Entonces entendemos que desde el primer verso de la Biblia, que es en el Génesis 1:1, hasta el Apocalipsis 21, comprende la palabra de Dios, comprende la inspiración de Dios para nosotros, para nuestra vida, hermanos. Creemos de toda la Escritura. ¿Qué creemos de toda la Escritura? Aquí voy a empezar a pedirles que se vayan ubicando en las Escrituras. Toda esta reflexión de 35 minutos, 40 minutos, vamos a estar viendo las citas bíblicas, hermanos. Lucas 21:33 y segunda carta a Timoteo 3:16. Dice: el cielo y la tierra desaparecerán o pasarán, pero ¿qué dice la palabra? Pero mis palabras no van a pasar, no desaparecerán, no pasarán. Y la segunda carta a Timoteo dice: toda escritura es inspirada ¿por quién, hermanos? Por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña ¿a qué, hermanos? ¿A qué nos enseña o a qué nos motiva? A hacer lo que es correcto, hermanos. Entonces, nosotros fundamentamos nuestra fe en las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque creemos que es palabra inspirada por Dios y es útil para nuestra vida, para ayudarnos a conducirla. ¿Qué nos promete Dios a través de los registros bíblicos contenidos en la Escritura, hermanos? ¿Qué nos promete? Segunda de Pedro 3:3, hermanos, y Hechos 11:6. Para aquellos hermanos que están tomando nota, está bien, y me comprometo en pasarles el PDF al finalizar la reflexión, ¿sale? Para que también lo tengan ahí, las citas, porque sí, en ese viene mucha cita. ¿Qué nos promete el Señor, hermanos? Si nosotros nos mantenemos con entusiasmo en la esperanza, vamos a ver cielos nuevos, tierra nueva, esta que Él promete, y un mundo lleno de justicia de Dios. El mundo clama justicia, hermanos. ¿Sí, hermanos? Clamamos justicia. Vemos mucha injusticia en el mundo. ¿Sí? Vemos mucha injusticia en las familias. Vemos mucha injusticia en nuestro entorno cercano. El mundo clama la justicia de Dios. ¿Y qué nos dice Hebreos 11:6, hermanos? Sin fe es imposible agradar
a nuestro Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para poder estar cerca de Dios, hermanos? Buscar a Dios con verdadera convicción, con fe, con certeza de que me va a dar lo que ya me prometió, hermanos. ¿Sí? ¿Y esto dónde lo encontramos, hermanos? En las Sagradas Escrituras. En ningún libro, en ninguna revista, con ningún teólogo, con ningún pastor famoso, con ningún hermano que haya dicho que fue revelado por no sé qué espíritu. No, nosotros, nuestra fe, hermanos, recae y está fundamentada ¿en dónde, hermanos? En las Sagradas Escrituras, por los textos que ya hemos visto. Bien, ahora, en la Biblia, ¿qué hay dentro, hermanos? Está la revelación de Dios. Cuando vamos de vacaciones, vamos a ver la naturaleza, vemos la majestuosidad, ¿no? Nos acercamos a un barranco y vemos todo el paisaje, hermanos. ¿Qué vemos y qué decimos? Qué grande es la creación de Dios, qué maravillosa, qué impactante, ¿no? Hace unos días que fuimos al domingo, veníamos para acá, íbamos a Tepoztlán, yo no conocía. Entonces mi esposa dice, vamos por una nieve. Ya eso íbamos, hermanos, por una nieve. Pero nos encontramos a un pastor que tuvimos ahí en Tepoztlán. Dice, ¿qué van a hacer? Le digo, pues la nieve y nos vamos. Y si subimos, bueno, sin pensarlo y sin planearlo, tuvimos que subir, ¿verdad, hija? Y cansados, con el corazón en la mano, de la palpitación, vimos la majestuosidad de Dios, hermanos. Sí, cansados y todo, vimos la creación de Dios. Al bajar nuevamente vemos cómo Dios creó todo perfecto. Pero hermanos, esto lo vemos en el Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. ¿Sí? Pero entendemos nosotros, los creyentes, que Dios ha sido revelado de mejor manera y completa. ¿En dónde, hermanos? En las Sagradas Escrituras. Es donde vemos a Dios por completo, descifrado. En el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver en los registros históricos y bíblicos la mente de Dios. La mente de Dios en el seguimiento de la historia del pueblo de Israel. La mente de Dios en lo que estudiamos hace 2 meses y medio. ¿Sí, hermanos? Las demandas éticas de la ley. En la inspiración de los libros poéticos, en los salmos y también en los libros proféticos, poéticos y proféticos, en la certeza de los libros proféticos, hermanos. Lucas 24:44, hermanos. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados. ¿Por medio de quiénes, hermanos? Por medio de los profetas. Pero ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Juan 14:6 confirma esto. Cuando le preguntan y él responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre o nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces, hermanos, nosotros vemos el cumplimiento de la palabra de Dios en Cristo Jesús, hermanos. En las acciones de Cristo Jesús, en el amor de Cristo Jesús, en la misericordia de Cristo Jesús. Nuestra fe entonces, hermanos, está basada en la Escritura, en la Biblia, que contiene la palabra de Dios y no en un credo religioso, que un credo es un resumen de creencias de determinada religión o de determinada fe. ¿Sí? Nuestra fe, hermanos, está en la palabra de Dios. Hermano, ¿tenemos un fundamento doctrinal? Sí, claro. Pero esto ¿emana de dónde, hermanos? No de una mente humana, emana de la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos una fe bíblica, pero también involucra al creyente y a la Escritura, hermanos. Cada creyente, usted y yo somos responsables bajo la inspiración del Espíritu Santo de leer y de entender la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? No es que usted agarre la Biblia y se ponga a ver sin inspiración del Espíritu de Dios. Tenemos que pedir su dirección, hermanos. Por eso oramos, para que el Señor nos revele lo que Él quiera.
Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, hermanos, por ahí dicen escritores que somos libres de utilizar cualquier sistema de interpretación. Ahorita con las redes sociales y el internet vemos muchas opciones de interpretación, hermanos. Y está bien, dice Pablo, pues está todo, pero pues nada más cuídate de lo que te conviene, lo que te edifica, ¿no? Lo estoy parafraseando a Pablo, ¿sí? Pero tenemos una cuestión bien importante, una fórmula bien importante. Puedes usar la interpretación que quieras, pero siempre debes estar sujeta a tu interpretación a la palabra de Dios y a su autoridad en nuestras vidas. La palabra de Dios que nosotros reflexionemos tiene que motivarnos, hermanos, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Si mi interpretación de las Escrituras me motivan a vivir fuera de la voluntad de Dios, entonces no sirve, hermanos, y es un riesgo. Hechos 5:29, pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. ¿Sí, hermanos? Porque al final del día escuchamos propuestas. ¿Sí, hermanos? Es mi verdad, es mi interpretación, es la interpretación de otro hermano, del otro hermano. Pero, hermanos, dice aquí Pedro y los apóstoles, debemos obedecer a Dios antes que autoridades humanas. ¿Por qué? Porque hay personas, hay teólogos que dicen: no, Dios me reveló esto y Dios me dijo esto en sueño y el Dios me dijo eso en visión, y así va a ser como una alternativa a la palabra de Dios. Entonces es donde debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no dejarnos engatusar de ese tipo de personas. Pero también, hermanos, existe el riesgo de que cada quien interprete las cosas a su manera. Y ahí el origen de muchas denominaciones cristianas, ¿no, hermanos? Muchas fes o muchas sectas. Romanos 14:5, y aquí un ejemplo de ello. Algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Aquí era un dilema, hermanos, que surgía de acuerdo a la comprensión de cada quien. Pero también nuestro Señor, en la primera carta a los Tesalonicenses 5:21, hermanos, había entendido este riesgo y nos da una solución. Pongan todo a prueba. Pongan todo a prueba de lo que se les dice y retengan, hermanos, ¿qué? Lucremos en el estudio de la palabra de Dios, hermanos. Segunda de Pedro 3:18 es para que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, es que yo no soy muy diestro en la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Bueno, hay un hermano, enseñanza de las Sagradas Escrituras. Bueno, hay un hermano, siempre va a haber un hermano o una hermana que le puede instruir. ¿Sí, hermanos? No estamos diciendo que estudie solito todo el tiempo, pero sí va a haber momentos donde usted tiene que reflexionar la palabra de Dios solo. Pero tampoco se vale que me diga usted: es que, hermano, yo tengo un mentor y el mentor me dice esto. Hermano, usted tiene 65 años, ¿cómo va a tener un mentor todavía? Usted tiene que ser el mentor ya de los jóvenes. Usted tiene que ser quien instruya ya a los jóvenes. Usted ya no debe ser instruido. ¿Sí, hermanos? Esa es la madurez que nos exige la palabra de Dios. Segunda de Pedro, para que crezcan en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos quedarnos todo el tiempo en tercero de primaria, ¿o sí, hermanos? Hablando secularmente, ¿cómo te verías ahorita pasando a cuarto de primaria? Los niños van a pensar que eres un maestro, ¿no? Sería algo antinatural, ¿no, hermanos? Entonces, reflexionemos cuánto tiempo tenemos en el camino de la fe, hermanos. Y a veces queremos que nos sigan dando lechita con Choco Crispies espirituales, que nos sigan hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, cuando nosotros ya tenemos que instruir a las nuevas generaciones. ¿Sí, hermanos?
El plan de Dios, es el plan de Dios para nosotros que crezcamos en las Sagradas Escrituras, y en las Sagradas Escrituras está todo lo necesario. ¿Para qué, hermanos? Para lograrlo. Nuestra fe, la fe de la Iglesia de Dios, séptimo día, es una fe dinámica. Quiere decir que todo el tiempo está en movimiento, que no está quieta, que siempre está abierta a la revelación de Dios. Nuestra fe, la fe de la Iglesia de Dios, no es dogmática. Y cuando dice dogmático, en el diccionario encontré como un punto doctrinal que no se puede poner en duda o en tela de juicio. Pero nuestra doctrina, hermanos, es abierta, hermanos, ¿sí? Abierta a la inspiración del Espíritu de Dios. Y bueno, gracias a Dios, ya tenemos algunas décadas donde no se ha tocado de manera muy importante ninguno de nuestros puntos de fe, hermanos. ¿Sí? Solamente, ¿se acuerdan cuando tenemos 40 puntos de fe, hermanos? ¿Sí? Ahorita tenemos 28. No desaparecieron, solamente se integraron. ¿Sí, hermanos? Y hasta el día de hoy no hay ningún cambio. Solamente hay ahí como que propuestas propuestas, vamos a decirlo así, para mejorar la redacción. Pero el punto central no se mueve, hermanos, ¿sí? Pero aún así estamos abiertos a la revelación de Dios. La fe de la Iglesia de Dios es una fe centrada en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Yo creo que no va a dar tiempo de terminar todo. Pero bueno, hasta donde me dé tiempo, hermanos, mis 35 minutos. La fe de la Iglesia de Dios séptimo día es una fe centrada en Cristo Jesús. Filipenses 2:11. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, las Sagradas Escrituras reconocen y confirman que Jesús, ¿qué es, hermanos? ¿El Señor de qué? Colosenses 1:16. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, por medio de Cristo, ¿qué se creó, hermanos? ¿Vale la redundancia? La creación. Cristo es el Señor de la creación, de toda la creación. Marcos 2:28 dice: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso, del día de reposo. Por lo tanto, podemos entender que también Cristo es el Señor del tiempo, de los días. Romanos 10:9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dios es Señor sobre la muerte. Dios es Señor de la salvación, hermanos. Cristo es Dios Cristo es Señor sobre la muerte y sobre la salvación. ¿Sí, hermanos? Romanos 10:13. Todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué, hermanos? Será salvo. Colosenses 1:18. ¿Quién es cabeza de la iglesia, hermanos? Cristo Jesús, la cual, la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Cristo es el primero en todo. Entonces creemos que Cristo Jesús es el Señor de la iglesia, de nuestra iglesia. Y Efesios 1:20-23, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo su autoridad, bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces entendemos que Cristo Jesús, hermanos, es Señor de todo. ¿Cristo es su Señor, hermano, hermana? Amén. Juan 1:1. ¿Se lo saben de memoria, hermanos? En el principio era el verbo.
¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra, hermanos? Cristo, ¿no? Entonces, Hebreos 12:2, hermanos. ¿Qué es Jesús para nosotros? Es quien perfecciona nuestra fe. Y Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué es para nosotros, hermanos? El medio de salvación. Es nuestra salvación, hermanos. La pregunta que viene es, entonces, ¿debemos adorar, debemos exaltar a Jesús en nuestra realidad aquí y ahora, hermanos? Filipenses 2:10-11. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces entendemos que esto agrada al Padre en Colosenses 1:18-19, hermanos. Estoy casi como esgrima bíblico, ¿verdad, hermanos? Colosenses 1:18-19, hermanos. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todo lo que se levantan de los muertos, así que es el primero de todo en Cristo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Entonces, hermanos, esto agrada a nuestro Dios. Sí me va a dar tiempo, creo. La fe de la iglesia de Dios es una fe obediente, hermanos. ¿Qué vimos primero? ¿Qué es una fe qué? Bíblica. Es una fe centrada en Cristo, es una fe obediente. ¿Obediente en qué, hermanos? Vamos a verlo, no sufran. Se me quedan así sin respirar. Gálatas 5:6, hermanos. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio de qué, hermanos? Por medio del amor. La gracia de Dios, hermanos, por la fe en Cristo, produce nuestra salvación. Efesios 2:8-9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, porque es un regalo, es un don de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Una fe obediente, porque nosotros como hombres y mujeres somos llamados a tener una fe cristiana, una vida cristiana anclada en la provisión de Dios para los que confían en Dios, en Cristo. Juan 3:16 se lo sabe de memoria. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la fe que salva tiene una evidencia, y esta evidencia, hermanos, es el compromiso de obedecer a Dios. Si yo no obedezco a Dios, hermanos, no puedo esperar ser salvo. Efesios 2:10 dice: somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A ver, solamente el Señor nos creó como obras maestras en Cristo Jesús. ¿Y ya? ¿Cuál es el objetivo? Que hagamos las cosas buenas, hermanos. Que seamos obedientes en lo que Él ha preparado para nosotros tiempo atrás. ¿Será importante creer en Jesús, hermanos? ¿Obedecer a Jesús? ¿A Cristo Jesús? Nuestro Señor Jesús es Señor y Salvador. Tiene ya ese título, ya lo vimos atrás, versículos atrás. Si rechazamos obediencia a Cristo, ¿cómo sería nuestra fe, hermanos? No, sí, hermano, yo voy a la iglesia cada 8 días. Sí, hermano, yo diezmo, yo ofrendo, hermano, yo dirijo. Pero mi vida no es obediente a Cristo. ¿Cómo es nuestra fe, hermanos? Más bien sería religiosidad, ¿no, hermanos?
Fe muerta. No se ve mi apuntador aquí. Fe muerta. ¿Sí, hermanos? Para nosotros nuestro ejemplo de vida es Cristo. Siguiendo su ejemplo, hermanos, nuestro compromiso nos lleva, perdón, aquí ya me ando perdiendo. Ya me voy aquí. ¿A qué somos llamados los creyentes, hermanos? Sí, aquí ya andaba en la siguiente diapositiva. ¿A qué somos llamados los creyentes, hermanos? Obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? Mateo 19:17 dice: ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Responde Jesús: solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, dice, guarda los mandamientos. Juan 14:15, si me aman. Alguna vez escuché un concierto hace como 20 años, grabado, ¿no? Yo no me alcanzo para ir a un concierto, pero lo escuché grabado. Y entre los cantos decía el cantante, valga la redundancia, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y todos empiezan a gritar: Cristo, 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 Cristo. Algo más emocional, hermanos. Yo desde ahí dije: no, pues eso como que no es correcto, no está bien. ¿Por qué? Porque es la emoción de un concierto. ¿Y cuántos de esos que dicen Cristo, Cristo, viva Cristo y echaban porras a Cristo, guardan los mandamientos? ¿No? Mi esposa nada más veo que sufre, pero hermanos, aquí, esposita, aquí todos guardamos los mandamientos, no sufras. Amén. Yo sí, por los que están ahí. Si no guardas los mandamientos, hermano, hermana, guárdelos. ¿Para qué? Para que su fe no sea muerta. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. A eso somos llamados nosotros como hijos de Dios. Los 10 mandamientos, hermanos, es el resumen de la ley ética y universal de Dios. Éxodo, lo encontramos en Éxodo 1:17. ¿Quieren que volvamos a reflexionarlos, hermanos? Ya los vimos, ¿no? Y en Deuteronomio 5:6-21. Y a lo largo de las escrituras, hermanos, se sigue mostrando la ley de Dios, hermanos. ¿Sí? Son la norma de conducta humana ordenadas por Dios, nace del corazón de Dios, y creemos que solo Cristo Jesús no cayó en pecado, siendo obediente al Padre hasta en los momentos de aflicción, hermanos. Hasta cuando, dijeran por ahí, se andaba echando para atrás: Señor, si fuera posible que yo no pase esto, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, ¿no? Porque era carne en ese momento. Era un ser humano como usted y como yo. Primera de Pedro 2:21-22. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. ¿A quién, hermanos? ¿A quién llamó a hacer lo bueno? A nosotros, aunque ese signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No como nosotros, que ahí andamos de pecadores, de pecaminosos a veces, hermanos. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro compromiso entonces es obedecer más allá de la letra del decálogo, hermanos, porque también se pudiera convertir en algo más dogmático, sino que nuestra vida debe estar motivada, hermanos, en agradar a Cristo Jesús a través de la palabra de Dios, pero siempre buscando agradar a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:2, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte, hermanos. Debemos siempre tratar y buscar de agradar al Señor día a día, todos los días de nuestra vida, con todas nuestras decisiones. Agradar a Dios cuando estamos discutiendo con la esposita. Agradar a Dios cuando el cajero automático se trabó justo cuando vamos a pasar nosotros. Agradar a Dios cuando no cayó la pensión. Agradar a Dios en los momentos que el vecino me echó su basura. En esos momentos debemos agradar a Dios, hermanos. Momentos de coyuntura. No cuando solamente estamos aquí o en un ambiente cristiano, sino cuando estamos en el límite de la crisis, hermanos.
Nuestra fe está fundamentada en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos optimistas, hermanos, en eso. Habrá una segunda venida de Cristo. ¿Lo cree así, hermano, hermana? Hace unos días, hace algunas semanas, vi que una hermana me dijo, le pregunté, y de veras no cree en la segunda venida de Cristo. Una hermana de aquí, de muchos años, no voy a decir su nombre. Porque yo pensé que era broma, pero me acerca, ¿de veras, hermano? No, yo no creo. Entonces, ¿no creen en el Evangelio, hermanos? Nosotros sí, ¿verdad que sí, hermanos? No me espanten. Existe un plan de Dios para todos nosotros y para toda la creación, hermanos. Nosotros esperamos ver algún día, que sí, a veces, le digo a mi esposa, a veces estoy como Juan, ven ya, Señor Jesús, pero luego me acuerdo de mis seres queridos y mejor aguántame tantito, ¿no? Pero esperamos algún día, hermanos, ver el universo redimido, no por nuestros logros, sino por la acción de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 22 al 23, hermanos. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. ¿Usted sufre, hermano o hermana? ¿Tiene un sufrimiento en su vida? ¿Tiene una enfermedad que le provoca dolores? ¿Tiene una preocupación? ¿Tiene algo que le quita el sueño? ¿Usted se desvela porque tiene angustia por las noches? Eso va a acabar, hermanos. Eso va a acabar, lo dice la palabra de Dios. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Amén, hermanos. Este cuerpo que hace, duele, hace achaca. Le digo a mi hermano Otavo, veo la luz. Hace un ratito le dije, ¿cómo estás? Casi veo la luz, en el lenguaje coloquial, ¿no? De que uno se siente mal, ¿no? Pero los achaques de este cuerpo mortal, hermanos, un día van a cesar y seremos revestidos de un nuevo cuerpo glorificado. También creemos que la tierra es buena a los ojos de Dios, hermanos. Porque hay algunos que dicen, nos vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque consideran que la tierra es mala, ¿no? Génesis 1:31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que, hermanos, en la creación, no, pues era precioso en gran manera. Todo es maravilloso. ¿Para qué creó el Señor la tierra, hermanos? Isaías 45:18. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Y Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo, el Señor, afirma, y no hay otro. ¿Para qué, hermanos? Para que fuera habitado y disfrutado ¿por quién? Por todos nosotros, por la creación. Aquellos que tenemos entendimiento y también las bestias del campo que no tienen entendimiento. Y hay esperanza más allá del dolor y de lo aparente del olvido o de la desolación inexistente. Es que, hermano, mueren niños de hambre, mueren personas sin agua potable, las guerras, esto y lo otro. El Señor nos ha olvidado. No, hermanos, es necesario que esto suceda, porque es la señal de que los tiempos están cerca. Los tiempos finales están cerca y pronto, hermanos, veremos esta tierra y estos cielos restaurados. Isaías 65:17 dice, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Se va a olvidar. También creemos, hermanos, que nuestro cuerpecito, de usted, el mío, es bueno a los ojos de Dios. Formado de manera maravillosa. Una cosa bárbara, dijeron por ahí. Somos una cosa bárbara. Salmo 139:14. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien, dice el salmista. Así lo creemos, hermanos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es morada del Espíritu Santo.
Primera carta a los Corintios 6:19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y luego allá andamos metiéndole y haciéndole cosas al cuerpo cuando no es ni nuestro, hermanos. ¿Qué pasará con este cuerpo, hermanos? Cuando muramos, ¿regresará para siempre al polvo de la tierra por la eternidad? Hermanos, no, hermano. ¿Qué va a pasar con este cuerpo? Va a ser resucitado en un cuerpo glorioso, como el de nuestro Señor Jesús, después de su resurrección. Primera de Juan 3:2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Hay un dilema, hermanos, de la carne contra el espíritu. ¿Por qué, hermanos? Por influencias que han venido de siglos atrás o milenios atrás y recientes, que enemistan lo espiritual de lo material. No, ustedes como hijos de Dios no pueden tener nada material, pues entonces ¿cómo vamos a comer, no? ¿O dónde vamos a dormir? O sea, hacen que lo material todo es pecado, todo es malo. Son influencias de otros lados. Que el alma está en contra del cuerpo, de la carne, o que el cielo está en contra de la tierra, como los griegos y otras mitologías. Sin embargo, hermanos, las Sagradas Escrituras nos enseñan en 1 Corintios 15:44, son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Entonces, la palabra de Dios pone énfasis en el cuerpo. Entonces, hermanos, nos anuncia la resurrección de este cuerpo y no la inmortalidad del alma. ¿Qué pasa con el alma, hermanos? La Biblia promete que todas las virtudes y cualidades de un cielo espiritual algún día llenarán todo lo que está aquí en la tierra, en esa tierra material. Vi Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar, que es el caos, ya no existirá más. Es el anuncio, hermanos. Y es lo que creemos. Creemos que seremos redimidos completamente y el universo entero también va a ser restaurado. No nada más nosotros, toda la creación. Segunda carta de Timoteo 4:8. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, ya voy concluyendo. La fe de la Iglesia de Dios, séptimo día, nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, dijera mi hermano Fidel Guerrero, la que tengo tatuada aquí, espiritualmente, no de veras. Tengo tatuada y que espero que el Señor aquí me recoja. Algún día, espero que tampoco pronto, ¿eh? Dentro de muchos años, pero que me recogen los caminos de la iglesia de Dios. Tenemos una fe, hermanos, única. Única, diferente, distinta de la de otros grupos religiosos. Única, pero no exclusiva. Creemos que Dios nos ha confiado la responsabilidad y el privilegio del Evangelio en nuestra comprensión. Nos identifica con gran multitud o muchos grupos, muchas personas que también creen en Cristo, pero nos distingue de aquellos que no le recibieron. Creemos que nos ha confiado privilegios y responsabilidades. Hermanos, no me dicen. No me dicen que ya acabe la fe. Aquí estoy en el cuarto punto. Creemos que se nos ha confiado las responsabilidades y privilegio de un estudio cercano a la Biblia, hermanos. ¿Sí, hermanos? Creemos que nuestra fe está cercana a la Escritura, ¿no, hermanos? No a seres, no a personas, no a otros libros, no a revistas, no a filosofías, sino cercana a la palabra de Dios. Somos diestros, somos muy buenos estudiando la palabra de Dios. Creemos que el Dios nos ha confiado un entendimiento único de nuestro destino como seres humanos,
como seres redimidos de nuestra tierra, nosotros creemos que no vamos a ir al cielo, que vamos a habitar aquí la tierra y que seremos restaurados. Tampoco vamos a ir a otro lado, va a ser aquí mismo, hermanos. Y eso nos diferencia de muchos grupos religiosos. Hermanos, somos únicos, pero no exclusivos. La Biblia, hermanos, es nuestra única y última norma de fe y conducta. No el libro de Israel, no el libro de Isaac, no el libro de otros. La Biblia, hermanos, es nuestra única y última norma de fe y conducta. Jesús es nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Nuestra fe, hermanos, es bíblica y centrada en Cristo Jesús, hermanos. Jesús demostró perfectamente lo que significa poner a Dios primero y guardar el día de reposo, honrar a sus padres, amar al prójimo, mantener la pureza de las palabras, pureza en sus actitudes, pureza en sus pensamientos. Cristo resistió toda tentación y ofreció su ser entero a la voluntad de Dios. Es nuestro ejemplo de vida, hermanos. Como cristianos que guardamos los mandamientos. Recibimos un llamado serio de Dios a vivir en santidad y vivir al servicio del prójimo, hermanos. Esto nos lleva a comprender que nuestra fe es una fe obediente y no legalista, hermanos, no dogmática. En nuestra fe, hermanos, esperamos el gran final de todo esto, de todo lo malo que está sucediendo, pero también esperamos al Señor del cielo, a Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en que un día logremos verla. Nuestra fe, hermanos, es un privilegio, pero también un privilegio conlleva una gran responsabilidad que debemos asumir con gran humildad, hermanos. No para jactarnos, sino para comprometernos con la gracia que el Señor nos ha mostrado. Que Dios nos bendiga, hermanos.